Buenas noches, muchachos. Espero que estén muy bien. Esta pues va a ser nuestra primer clase grabada. En esta única ocasión no vamos a tener preguntas y pues va a ser muy cortita a comparación de las siguientes que les voy a mandar porque es nuestra primera sesión. No quiero que se confundan. Hasta este sábado que nos reunamos vamos a tener la dinámica que quiero que estemos manejando, que estemos trabajando de preguntas y respuestas. Ya yo les explicaré para que también en la que les voy a mandar entre semana se va a hacer lo mismo, pero lo quiero hacer primero con ustedes y ya después en las clases grabadas que sepan hacerlo, ya implementarlo. Entonces, por eso hoy no vamos a tener preguntas ni nada. También les digo que va a ser una sesión cortita. Y tal vez estén preguntando, bueno, ¿a quién tenemos aquí? Y tal vez muchos la conocen, Elisa Zúñiga, ella es maestra de los más pequeñinos, más pequeñines, y pues me está ayudando hoy a esta cuestión de pues, las cosas técnicas. Como estoy solito y no hay nadie que me diga, oye, Peter, se cortó, o no se escucha, o no se ve, pues ella me está ayudando. Ella es mi mejor amiga y pues aquí está, ayudándome hoy. Muchas gracias, Elisa. No, ni siquiera decir algo, ¿no? Nada, ok, nada. Hola, hola a todos que vayan Vale, a ver esta grabación. está bien. Bueno, voy a empezar a compartir la presentación y voy a retomar un poquito de lo último que vimos el día sábado, ¿va? Solamente déjenme aquí abrir la presentación. Denme un segundito. Aquí estoy. Bien, la sesión pasada, pues ya pasábamos a esta diapositiva donde ya no hablábamos de los patriarcas, sino de personajes que tuvieron una importancia distinta en cuanto a liderazgo. Bueno, vimos que José sí seguía la línea en cuanto a Efraín y a Manasés, sus primogénitos, pero después hablábamos ya de Moisés, que es el personaje que 400 y cacho años después de los 12 patriarcas, le toca vivir, le toca liberar al pueblo de Egipto, recibir la instrucción del Señor en el desierto. Después llega el siguiente personaje, que es Josué, significa la salvación de Dios, de la tribu de Efraín, y que tuvo también sus dos misiones, introducir al pueblo a la tierra prometida y repartir el territorio. Y después de estos dos personajes, pasamos a otra etapa, ¿sí? A otra época, más bien, donde también hablamos de otros líderes, pero que tuvieron como otro papel. Y es que cuando muere Josué, inicia la época de los jueces, que es como la época más oscura del pueblo de Israel. Anarquía total, muchísimas cosas malas había en Israel. Y entonces Dios empezó a levantar a estos jueces para poder salvar al pueblo de sus enemigos y también para guiarlos en cuanto a la instrucción de Dios, de cómo tenían que vivir, de cuál tenía que ser su pensar y pues guiarlos, guiar al pueblo. Y tuvimos 14 jueces que sus historias las pueden leer en el libro de los jueces y en Primera de Samuel. En Primera de Samuel también nos habla de otros dos jueces que no están en el libro de los jueces, que es Elí y Samuel. Y pues hablábamos de que esto duró aproximadamente 350 años, de que también hablamos de Ruth la Moabita, rescatábamos de ella que en la genealogía del Mesías, bueno, tenemos a dos mujeres extranjeras, a los ojos de Israel, pecadoras, porque una era prostituta de Egipto, esta Rahab, y la segunda era Ruth, esta Moabita, que el origen de su pueblo venía de un incesto. Entonces, a los ojos de los israelitas eran dos mujeres, pues, despreciables, que están en la genealogía del Mesías, porque tuvieron la actitud de Ruth, la actitud de yo quiero ser parte de ese pueblo, yo quiero que ese Dios sea mi Dios. Y no en un sentido de sentirse más o de una raza superior o de alguien que sea más que otra persona, sino en el sentido del nombre. De yo no quiero ser Israel en el sentido de un país o en el sentido de algún sentido actual que ustedes se puedan imaginar, sino en el sentido del significado del nombre. Porque acuérdense que a Jacob, al usurpador, se le cambió el nombre. Dios lo llamó a hacer otra cosa, ya no un usurpador, y lo llamó a ser Israel, gobernado por Dios. Entonces, esa es la actitud que tuvo Ruth, de yo quiero ser gobernada por Dios, y eso trajo como consecuencia que su bisnieto fuera el mismísimo rey David. Y pues sabemos que también en la genealogía de David, muchas generaciones después, vino Yeshua. Entonces, imagínense, esa es como una lección muy bonita con la que nos tenemos que quedar y que es con lo que terminamos en la lección pasada. Ruth diciendo, yo quiero ser parte de ese pueblo, yo quiero ser gobernada por Dios y yo quiero todo con ese Dios que me ha presentado aquí, a mí y pues, toda esa familia. Y pues la historia no termina aquí. Israel no tuvo jueces, digamos que ya para siempre, sino que
después de la época de los jueces, siguió otra. Y vamos a entrar, digamos que a la monarquía. Hasta este momento, y les digo, es el ejercicio que siempre vamos a estar haciendo. Recuerden, agarren su Biblia y ya pasamos por Génesis, ya pasamos por Éxodo, ya pasamos por Levítico, ya fuimos a Números, Deuteronomio, ya vimos Josué, claro que ahí está, ya vimos Jueces, ya vimos Ruth, ya hemos visto, pues hasta ahora, digamos, 8 libros. Y se lo prometo, vamos a ir a través de este tema por los 66, comprobando lo que les dije al principio, que la historia es, digo, que la Biblia es la historia de una familia. Y entonces el libro que sigue a Ruth es Primera de Samuel. Y Primera de Samuel, como les dije hace ratito, en el inicio nos habla acerca de Elí y Samuel, que fueron los últimos 2 jueces. Pero nos narra también este cambio que hubo en Israel, de que pasaron de tener jueces como líderes del pueblo a que Israel pidió un rey. Pidió un rey y entonces empezó la época de la monarquía. Ahora, les digo, hubo 14 jueces, Samuel fue el último de los jueces. Ahora, ¿por qué terminaron de haber de jueces? Bueno, si ustedes leen en Samuel, en 1 Samuel capítulo 8, nos narra que cuando Samuel pues ya era viejo, el pueblo de Israel le pide un rey para que fueran gobernados así como todas las otras naciones que ellos conocían. Entonces, pues Samuel obviamente se entristece, él piensa dentro de sí que el pueblo no lo quería a él porque estaba viejo, o porque se habían hartado de él, o porque era regañón, no sé, no lo sabemos. Eh, pero ese no era el punto. Dios le respondió y le dijo, Samuel, es que en realidad el pueblo de Israel no te está rechazando a ti, sino me está rechazando a mí. No quieren a su Dios como único rey, sino que quieren un rey humano como todas las naciones que los rodeaban. No quieren una relación directa conmigo, sino que quieren a alguien que pues les saque impuestos. Y bueno, ustedes pueden leer todo lo que le dice Dios en Primera de Samuel capítulo 8. Y también Dios le dice a Samuel que le advierta al pueblo sobre pues, todas las consecuencias negativas que eso traería, pero aún así dicen, queremos un rey, y pues Dios les concedió el deseo. Y entonces, a partir del momento en el que Samuel inicia esta búsqueda de un rey y lo encuentra, inicia la época de la monarquía. Y este periodo de la monarquía que vamos a ver, pues está narrado en Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Entonces, todo de lo que vamos a hablar ahorita con los reyes, pues se desarrolla durante ese tiempo. Entonces ya podemos ir agregando otros libros, ¿no? Un noveno, décimo, onceavo y doceavo. Entonces vamos avanzando ahí poquito a poquito. También vamos a ver más adelante que durante esta época se desarrollaron otros libros de la Biblia y los vamos a ir agregando porque esta es una época muy rica en cuanto a contenido bíblico y, y pues es importante que lo tengamos en cuenta. Les repito, estamos yendo en orden, más o menos en orden, viendo todo de manera muy general, pero los aspectos más importantes que nos ayudan a ver el desarrollo, digamos que la grandeza y lo que pasa después con esta familia. Entonces, seguimos avanzando a través de las escrituras. Y para eso, bueno, les digo, inicia la época de los reyes. Y fíjense que hay gente que a veces como que se confunde un poco cuando yo digo esto. Sucede que solamente hubo 4 reyes que reinaron sobre las 12 tribus. Y les digo que a veces hay gente que se confunde y me dice, ¿qué onda, Peter? ¿Por qué? Porque yo he escuchado acerca del rey Josías, del rey Acab, del rey Josafat, de Asa, de Ezequías y de N reyes. ¿Cómo me estás diciendo que solamente hubo 4 reyes? Bueno, eso lo vamos a explicar, lo vamos a ver más a fondo en la siguiente sesión, porque hubo un evento que nos va a ayudar a explicar eso. Pero por el momento quedémonos con que solamente hubo 4 reyes que reinaron sobre las 12 tribus completas, sobre las 12 que ya analizamos en la sesión pasada, ¿se acuerdan? Que veíamos la diferencia entre pues, estos 12 hijos de Israel y las 12 tribus que se dieron como territorio. Bueno, solamente hubo 4 que reinaron sobre las 12 tribus, así como territorio total. Y es de los que vamos a hablar, los vamos a hablar ahorita, porque necesitamos hablar de un evento que es muy trascendental, pero que muy pocos conocen o muy pocos dominan o le dan esa importancia que tiene. Entonces, vamos a hablar de eso. Y el primero de los reyes, pues fue el rey Saúl. Les digo, Samuel busca un personaje y con el que se encuentra, o más bien con el que Dios le dice que él iba a ser el rey, fue Saúl. Ahora, Saúl, como dice aquí, era de la tribu de Benjamín, es una de las tribus de Israel, ¿no? Él fue el primer rey de Israel,
Fue elegido por Dios, porque ya vamos a ver en la siguiente sesión que había ciertos requisitos para los reyes. Y él tenía, pues prácticamente todas las características que el pueblo deseaba en un rey. Era joven, dice la escritura que también era alto, dicen que era guapo. Entonces imagínense, o sea, un rey a lo que el mundo decía que tenía que ser un rey. E Israel contentísimo de eso. Sucede que el rey Saúl inició bien, obedecía a Dios, fue utilizado para liberar a Israel, hubo cosas buenas a través de su reinado, pero después hubo un problema, y es que Saúl como que no luego, luego, sino de manera paulatina, se fue alejando de Dios por cuestión de orgullo, de arrogancia, de que yo quiero hacer las cosas a mi manera, y por esa razón, al final Dios lo desechó, quitó su espíritu de él, y utilizando al mismo profeta Samuel, al juez Samuel, eligió a otra persona para sustituir al rey y pues vino el otro. Saúl fue rey durante, bueno, aquí no viene la diapositiva, pero importante anotarlo, Saúl fue rey durante 40 años, sobre todo Israel. Eh, y después de este tiempo, pues ya fue que subió al poder otro rey que ya había sido elegido desde antes. Y el segundo rey que estuvo sobre las 12 tribus de Israel fue el rey David. Y ahora David no es un descendiente de Saúl porque es de otra tribu. Aquí viene, ¿ya ven? Si alguna vez tienen duda como de, David fue hijo de Saúl, ya desde el momento en el que vemos que es de otra tribu, podemos descartarlo como hijo de Saúl. Sucede que sí, David era, digamos, de otro lado, de la tribu de Judá. Él fue el elegido por Dios a través de Samuel, para sustituir a Saúl. Y pues habla muchas cosas la escritura acerca de David. Es un hombre muy importante, lo vamos a ver casi en todos los temas este personaje. Él fue un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Y aunque sí cometió algunos errores gravísimos, pues su actitud, su arrepentimiento hizo que Dios no lo desechara, así como a Saúl, y que hiciera un pacto perpetuo con él. Pero ya lo veremos después. Al igual que Saúl, David reinó 40 años y terminando su reinado, él sí se lo pudo dejar a su hijo, que era como pues la manera ideal de llevar a cabo todo esto. Moría el rey y pues debía tomar su lugar su hijo primogénito. Y pues en este caso, el rey que siguió a David fue su hijo Salomón, también muy conocido. Escritor de los Proverbios, escritor de Cantar de los Cantares, de Eclesiastés. Entonces, ya vieron, a través de este periodo pequeño de la monarquía, ya podemos agregar muchos libros a nuestra lista que vamos viendo. Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés. Les digo, vamos avanzando poquito a poquito y vamos como metiendo ahí la lista de libros que vamos viendo. Nos vamos a quedar mucho en esta época de la monarquía, pero van a ver que vamos a ir agregando libros y libros y libros. Entonces, ¿qué les decía? Salomón. Salomón de la tribu de Judá, hijo de David. Sucede que Salomón tuvo, y esto es como ya llegar al meollo del asunto, Salomón tuvo un periodo de su reinado en el que fue un muy buen rey. Él terminó siendo rey muy joven y le pidió a Dios sabiduría para guiar a su pueblo. Y Dios se la dio y le dio muchísimo más. Le dio riquezas, le dio poder, le dio buenas relaciones políticas, le dio mucho. Pero después de eso también tuvo otro periodo donde se alejó y donde hizo cosas que pues traerían consecuencias fuertísimas. Él fue escritor de mucho, tenía mucha sabiduría, reinó por 40 años y, y bueno, ahora sí vamos a llegar como al meollo de esto. Y les voy a pedir, muchachos, que tomen su Biblia porque claro que la tienen para la sesión, claro que la tienen lista, ¿verdad? Pero bueno, tomen sus Biblias y vamos a Primera de Reyes 11:11, porque es como el meollo de lo que vamos a ver ahorita. Sucede que Salomón, como les decía, inició bien, pero se terminó desviando y la desobediencia que él tuvo, pues trajo una consecuencia y es lo que vamos a leer ahorita. Dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 11 al 13, lo siguiente. Si quieren, pónganle pausa al video, lo buscan. Esta es grabada, entonces tienen esa ventaja. Pueden aprovechar todo eso, ¿vale? Primera de Reyes 11, 11 al 13, dice de la siguiente manera. Y dijo Dios a Salomón. Está hablándole Dios a Salomón.
por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, les digo que este es un evento muy importante, que digamos que va a ocasionar todo lo que vamos a ver a continuación en la Biblia. Y es súper importante para la época de la monarquía, para los profetas, para entender el Nuevo Testamento, para entender todas las profecías del futuro. Este evento es muy importante. Y ya en la siguiente sesión, les digo, nos vamos a meter a ver más en profundidad qué fue todo lo que pasó, pero seguramente se pueden estar haciendo muchas preguntas, porque inicia el versículo 11 diciendo, por cuanto ha habido esto en ti, o sea, por algo que ya se narró anteriormente, por esto que se acaba de narrar, y de que no guardaste mi pacto ni mis estatutos, voy a romper de ti el reino, voy a dividir el reino. Y eso sucedió, ¿vale? Les voy a contar como a grandes rasgos qué es lo que pasó, y en la siguiente sesión ya nos vamos a meter a ver toda la base escritural y todo lo que Salomón no hizo, lo que trajo como consecuencia, cómo es que se dividió el reino y todo. Pero lo que les quiero decir es que, pues sí, Salomón se equivocó y gracias a esa equivocación Dios le dijo, mira, no en tus tiempos, pero cuando tu hijo esté reinando, el hijo que pues vayas a dejar como rey, voy a dividir el reino. Y por amor a tu padre David, porque él fue un hombre con un corazón conforme a mí, pues le voy a dejar una tribu a tu hijo. Pero las otras 10, pues otro rollo. Y pues sucede que al final eso pasó. Sucede que Salomón muere, igual después de 40 años. Los primeros tres reyes duraron 40 años en el poder. Saúl 40 años, David 40 años, Salomón 40 años. Cuando Salomón muere, sube al poder su hijo Roboam, igual de la tribu de Judá. ¿Ya vieron? Si Roboam es hijo de Salomón, pues tiene que ser de la tribu de Judá. Si Salomón es hijo de David, también tiene que ser de la tribu de Judá, porque David era de la tribu de Judá. Entonces, sucede que cuando Roboam sube al reino, empieza a tener muchos errores al inicio de su reinado y eso provoca que 10 de las 12 tribus corten relaciones con él y formen otro reino. Y entonces, a partir de ese momento, empieza a haber otras dinastías de reyes y se hace un revoltijo total. ¿Qué fue lo que hizo o que no hizo Salomón? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta división? ¿Quién fue el rey del otro reino que se formó? ¿Cambiaron nombres? ¿Qué pasó con los territorios? ¿Hubo guerras? Ok, todo eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Simplemente con lo que quiero que se queden ahorita es que después de esa época de mucha anarquía en Israel, que fue la época de los jueces, pues Dios permitió, Dios le dejó al pueblo que hubiera reyes para que pues cumplieran ese deseo que ellos tenían de ser como las demás naciones. Todo bajo el control de Dios, porque vamos a ver que también tiene sustento toda esta cuestión de los reyes, pero pues vean la actitud del pueblo, de que no querían que Dios fuera su único rey, querían ver una figura humana, así como las demás naciones, que los gobernara. Y pues sí, hubo reyes que se pasaron de duros con el pueblo. Entonces, pues sí, lo que Dios les ahora sí que les dijo que iba a pasar, terminó pasando. Y hubo un periodo, claro, muy bueno de reyes, con sus altibajos, claro que sí, la época de Saúl, de David, de Salomón, pero ya con Roboam se volvió, se volvió otra cosa. 120 años de Reino Unido y de repente se divide y cambia completamente la historia de esta familia. Vamos a iniciar como con otro capítulo de la historia de esta familia, pero seguimos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Bueno, aquí nos quedamos con Roboam, Roboam de la tribu de Judá, Judá hijo de Israel, Israel hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham. Entonces, seguimos hablando de la historia de esta familia. Eh, Simplemente, a ver, ¿qué me faltó decir? Eh, Igual de esto tienen que hacer sus apuntes. Entonces, cuando suba el video a la lista de reproducción que ya les había pasado, yo les voy a avisar que ya está el video disponible y también en ese aviso les voy a abrir un espacio donde van a poder poner sus apuntes. Muchachos, tienen hasta el viernes a las 10 de la noche, hora Ciudad de México,
para mandar sus apuntes y para que pues ahí los tome en cuenta en la lista. Si tienen alguna duda, por favor guárdenla y la podemos ver el día sábado antes de iniciar con la sesión. Y pues nada, eso fue todo. Voy a despedir la sesión con una oración y terminamos, ¿vale? Padre, gracias en esta noche porque, bueno, nos permites estudiar, nos permites conocerte, nos permites eh, saber que todo esto que está sucediendo en la Biblia tuvo un propósito y que tú lo permitiste. Así que, por favor, todo esto que estamos aprendiendo, que no sea para envanecernos con conocimiento, ni sea algo que nos aburra o que nuestros padres nos imponen, sino que pues tú llegues a nuestro corazón y que nos permitas buscarte, que nos permitas anhelar tener una relación contigo y poder llegar a conocerte para saber cuál es nuestro propósito y lo que tú quieres de nosotros. Porque pues nosotros queremos adorarte y proclamar tu nombre a todos. Gracias y en el nombre de Yeshua es que pongo esta sesión. Amén. Y pues listo chicos, nos vemos el sabadín y por favor no olviden sus apuntes, ¿vale? Adiós. Ay, déjenme, le doy aquí. Ah,